Señor Jair Ríos, ¿cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro, yo creo que esas vacaciones, te digo, todo este periodo de mi vida ha sido un cambio de rutina completamente. Estas vacaciones nunca me habían tocado así, ya trabajando. Bueno, Pau está trabajando, yo con el negocio, con los niños. Ah, Son situaciones que pues no estás acostumbrado a pasar porque nunca las había pasado. Y creo que estas 2 semanas de Semana Santa sí estuvieron un poquito complicadas. Ok. Si tuviera que decir una palabra sería complicadas. Yo diría, más allá de no seguir el plan de alimentación, por la accesibilidad y la disponibilidad de los alimentos, más que nada. ¿Consideras que, Fiestas, bueno, no son fiestas, ¿verdad? No, o no sé cómo llamarlo, pero son fechas donde se suele reunir gente, familia. Entonces, pues sí, son fechas también algo complicadas. consideras que el contexto puede... mm, ¿qué tanto consideras? Porque yo creo que podemos establecer que sí, que el contexto influye en tu adherencia en general, tanto a una estrategia de nutrición o de entrenamiento, pero desde tu punto de vista, ¿qué tanto, qué calificación o no, qué grado le das a esta influencia que puedes tener el contexto en tu adherencia a un plan? ¿Consideras que es lo que más importa? ¿Crees que el contexto es de lo más importante? Sí, yo creo que sí, porque eh, no creo que sea falta de mentalidad, o no es Ujú. que yo no tenga la mentalidad para seguir a pie de letra el plan de alimentación, porque creo que la disciplina la tengo, está, la adherencia, pues sí es algo que he estado batallando para alimentación, para entrenamiento es otro rollo, pero yo sí considero que es un aspecto muy importante. Antes Ves que de... te comentaba, es que tengo Ujú. que estar en diferentes lugares. Y son esos lugares donde hay mucha disponibilidad de comida. O sea, no puedes, así te lo aseguro, Dani, no puedes caminar ni, ni media cuadra cuando ya tienes acceso a diferente tipo de alimentos, ¿no? Digo, ya sé, eso ya no me estaba afectando o no me afecta realmente porque, pues, no me gusta. O sea, no, no lo considero tan relevante para mí, porque no me gusta tanto la comida de ahí, pero sí, fila, Dani, para unos tacos, por ejemplo. Y hay ocasiones donde yo he aplazado un poco más las comidas. Si mi primera comida casualmente, usualmente la hago a las 9, la he estado realizando, un ejemplo, hasta las 12. Ok. Entonces eso ya me da una ventanita un poquito de ir jugando más con las calorías, con esas porciones disponibles. Que No me preocupa tanto, lo he mantenido bien. antes de inmiscuirnos en tu contexto en específico y como plantear tu proceso en general, quiero preguntarte eso, que ahorita no sé si ya lo había preguntado antes o incluso yo no lo había reflexionado. ¿Por qué crees que es tan complicado? O bueno, no tan complicado, pero no es una complicación o dificultad equivalente la adherencia a un plan de entrenamiento a la adherencia a un plan de alimentos. Entonces, tú lo acabas de decir muy bien. Y no sé si te ha pasado en consulta de que, pues, con el entrenamiento no creo que es complicado decir, no, pues es que no puedo entrenar o no me dan ganas de Ah, entrenar. La claro. mayoría de veces es más sencillo entrenar, pero cuando hablamos de la alimentación se empieza a poner un poquito más tricky. ¿Por qué crees que pasa eso? Es raro. Eh, no sé, no sé por qué pase o no sé con qué vincularlo, más que nada. Digo, yo el entrenamiento sí sé que tengo que ir a entrenar y sé que lo voy a hacer bien dentro de mis posibilidades. Pero parte de la alimentación, sabes lo que tienes que comer, sabes lo que tienes que hacer. O bueno, yo, ¿no? Sé lo que tengo que hacer. Pero a veces sí, ay, ya se me fueron las 2 primeras comidas, un ejemplo. Ah, pues podría tener algo de
apertura a otro tipo de alimentos. Digo, yo creo que es más difícil, pues porque la comida la encuentras donde sea. Digo, Sí, tiene que ver sí. más con la disponibilidad y muchos de esos alimentos son realmente accesibles. O sea, por 5 pesos, por 7 pesos, por 10 pesos, menos de 20 pesos, tienes un alimento. Y quizá estar en una sala de entrenamiento es un ambiente diferente por el simple hecho de estar en otro lugar, que quizá no tienes tanto acceso a esos alimentos. Cerca quizá no hay eh, también esa disponibilidad y eso yo creo que eh, puede ser un factor por el que no cueste tanto. O sea, quizá lo ven o lo vemos, incluso yo, como un lugar diferente. Sí, sí, sí. Entonces, Y no sé, pero creo que con la alimentación es, digamos, es otra cosa, pues porque desde que sí, naces comes, o sea, yo creo que eso es es diferente porque no tengo, no recuerdo datos, pero probablemente no es equivalente. Eh, ya de por sí estamos en una situación en donde muy pocas personas realizan ejercicio físico y dentro de esas pocas personas son más pocas las que realizan entrenamiento de fuerza. Que desconozco, pero supongo que sí, ha de haber un poquito menos de personas que eh, realicen yo hasta entrenamiento de donde me fuerza. quedé, Ujú, mucha gente ya estaba llegando a entrenar por recomendaciones del médico, por ejemplo, por recomendaciones de los mismos nutriólogos de clínica, y no es de clínica privada, ¿no? Es ok, de, me mandaron, tuve consulta con el médico de IMSS, por ejemplo, ujú, y me mandó a hacer ejercicio, y hacer ejercicio de fuerza, y son gente mayor, gente que dices, no, no es tan común, o no sé tú cómo lo veas, tú que sigues estando en piso, ujú. no sé tú cómo lo veas, pero según yo y mi experiencia, sí aumentó un poco más ese nivel de Ahí te va. personas que entrenan. Vamos a dejarnos de dudas y le vamos a preguntar a Gemini, que es la AI A que ver, más ocupo. Y mira, por ejemplo, a pesar de las recomendaciones de la OMS, se sugiere que realice actividades físicas de fortalecimiento musculares al menos 2 veces por semana. A nivel global, se estima que solo entre el 10 al 20% de la población adulta cumple con las guías del entrenamiento de fuerza. En Estados Unidos, los datos de la CDC indican que aproximadamente el 24% de adultos realizan fuerza. En Europa, las cifras oscilan entre el 15 y el 25%, ¿no? Tendencias actuales. Mira, por ejemplo, dice evidencia científica, la transición de ver el músculo solo como algo estético a entenderlo como un órgano en sí, ¿no? Que no ha llevado a personas a buscar entrenamiento de fuerza para longevidad. En países como en México, aunque el interés por el fitness crece, los datos oficiales de instituciones como el INEGI muestran que la mayoría de personas que hacen ejercicio prefieren actividades al aire libre, caminar o correr debido a la accesibilidad. Y tiene como, o sea, creo que hace sentido, ¿no? Al menos como tú dices, yo sí, que lo veo más en la sala de pesas, pero en general sí creo que todavía no hay tanta diseminación diseminación de la cultura física, ¿no? En general, que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza, de pesas, ¿no? Entonces, no, digo, es un tema interesante porque retomando y regresando para que no se nos vaya por las ramas a lo que quería llegar, era lo complicado que es mantener o lo más complicado, que al menos parece ser, el adherirte a un plan de alimentación o el cambiar tus hábitos alimenticios a comparación de ir a entrenar pesas, a ir a entrenar fuerza, comenzar a hacer ejercicio físico, ¿no? Que igual creo que lo vemos desde dos lentes, porque la mayoría de personas, al menos no sé si sea tu caso, pero al menos hablando desde mi punto de vista, la mayoría de personas que me contrata o que está en mi servicio de coaching, pues ya son personas que entrenan. O sea, ya la adherencia al entrenamiento ya no es un problema. Creo que sería diferente si a lo mejor tus servicios fueran orientados a enseñarles o a personas promover el inicio y el mantenimiento de actividades físicas en personas completamente sedentarias. Creo que ahí sería otra barrera a enfrentar, ¿no? Y tal vez nosotros
enfrentamos más la parte de afinar, por así decirlo, el entrenamiento, ¿no? Afinar de, oye, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es hipertrofia, fuerza máxima, selección de ejercicios, monitorear tu intensidad en las series, etc., ¿no? Como que esos pequeños detalles que, digo, ya cuando quieres buscar o tener, ir por un objetivo más específico, por supuesto que son cosas importantes, pero la verdad es que frases que repito constantemente, el mejor ejercicio es el que se hace, ¿no? Entonces ya de ahí tienes mucho ganado, ¿no? Pero si vas con alguien que va por primera vez a pisar la sala o no está acostumbrado a hacer actividad física de manera recurrente, creo que te puedes encontrar con un problema muy similar al que te encuentras cuando quieres transicionar de hábitos alimenticios no tan adecuados a unos ligeramente más adecuados, ¿no? Entonces, nada, güey, digo, planteando esto como punto de partida, vámonos. ¿Por qué estamos grabando esto? ¿Qué estamos hablando? Ni siquiera dimos introducción de nada, simplemente nos unimos y estamos grabando lo que prácticamente sería una consulta, porque para poner en contexto, mi buen Jair, ya llevamos, déjame checo el drive para no fallar las fechas. Llevamos 5 bloques, ¿no? Específicamente estás cerrando tu semana número 18 para empezar tu semana número 19, en las cuales, primero que nada, me gustaría agradecerte por permitirme acompañar en este proceso que surgió de una conversación, de un entrenamiento que tuvimos en que, pues, tu intención es subirte a competir, alcanzar tu mejor condición física y poder dar, eh, tener esa experiencia en cuanto al ámbito culturista. Y después de ahí, pues seguimos conversando y pues planteamos las distintas estrategias en cuanto a qué hacer con entrenamiento, en cuanto a qué hacer con nutrición. Y pues bueno, durante estas semanas he tenido el enorme gusto, placer de poderte acompañar en tu esquina como tu coach. Entonces, al final estamos haciendo, digamos, una consulta tal cual, pero pues la estamos grabando. Dar un poco de contexto. Esta semana, mi buen Jair, promediaste 86.8, ¿sale? Contemplando que en tu semana número uno, la primerita que llevamos, estabas promediando 94.6. ¿Qué quiere decir eso? Que pues bueno, ya vamos, si no me están fallando las matemáticas, cerca de 7, 8 kilos perdidos, ¿no? Durante estos primeros 5 bloques. Entonces, es una cantidad ya cercana al 1% de tu peso corporal. Ya empieza a ser una pérdida clínicamente significativa. Entonces, mi buen Yair, antes de inmiscuirnos también a cosas todavía más específicas de tu proceso, de manera general, ¿cómo te has sentido? Después de estas cerca ya casi 20 semanas que hemos estado trabajando juntos, ¿cuáles son los retos que has afrontado? ¿Cuáles son los principales retos que has afrontado durante estas semanas? ¿Cuáles son aquellas cosas que te ha dejado estas semanas que ya llevamos trabajando? Y pues no sé, a ver, ahorita tú comienza a platicar y a ver qué cosas van surgiendo durante la plática. Sí, ¿versión rápida o versión extendida? No, 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 no. Es cierto. Te- Eh, rápido, rápido. No, yo creo que el gusto es mío, de verdad te lo digo, porque siempre es este debate, ¿no? De por qué un entrenador necesita un entrenador. Va, es un tema muy interesante que ahorita no lo vamos a tocar. Lo dejo sobre la mesa, me guardo esa carta. Pero eh, justamente sí, salió tal cual de una plática que tuvimos y era platicando lo que teníamos en mente, qué objetivos estábamos pensando. Y yo creo que no nada más viene de esa plática. Yo creo que viene, no sé si recuerdes, desde la universidad. O sea, es algo que para mí, por ejemplo, y sé que también a ti, siempre te ha estado rondando la cabeza. Siempre, siempre. Ha estado esa cosquita, ¿no? Yo por responsabilidades pensé que no podría hacerlo. Te digo, es complicado dar ese salto, muy complicado. Porque, a ver, ejercicio ya hacía. Y yo creo que nunca iba a dejar de hacer ejercicio. Por nada del mundo. Ni, bueno, excepciones, ¿no? Pero el ejercicio ya no era un problema para mí. Pero cambiar o dar ese salto de simplemente hacer ejercicio porque quieres estar bien, saludable, a estar haciendo ejercicio
o verlo quizá como un vehículo para completar algo, para conseguir algo, es muy diferente. Es muy, muy diferente y, y me he sentido bien. No me he sentido en ningún momento mal en todo el entrenamiento, quitando esos matices de que a veces el dolorcito en la rodilla, por ejemplo, que te comentaba, son contadas 2, 3 veces y a lo mejor en 1 o 2 semanas ya estoy bien, estoy normal, entre comillas, y seguimos trabajando. Eh, la intensidad, sí, a lo largo de estos kilos perdidos se ha sentido muchísimo, esa fatiga se siente demasiado, pero aún así no dejo de ser funcional en lo que tengo que hacer en mi día a día, que es un principal punto, es algo que me interesa mucho, ¿no? No le veo mucho sentido terminar destrozado que ya no pueda hacer nada. Y no sé, te digo, tuve un cambio de mentalidad muy cabrón, a partir de varios momentos de mi vida, uno de esos que dejé de ser entrenador de piso y me centré en otras cosas, y ahorita estoy en otro rollo, sigo dando consultas, eh, estoy haciendo lo que me gusta prácticamente y estamos en preparación, ya llevamos mucho tiempo en esta preparación, o bueno, no mucho tiempo, pero para mí se ha sentido mucho, la verdad, se siente bien y no de mala forma, o sea, lo siento bien, siento que el estilo de vida me gusta mucho, que es algo muy importante también a tocar. Eh, por temas de alimentación, te digo que a veces cuesta cambiar esos hábitos que llevas desde que eras niño, ¿no? Teniendo. Es muy difícil, realmente es muy difícil. Eh, cuando comencé este proceso, creo que marca 94, ¿verdad? El peso inicial. El promedio de la Me primera había, semana, sí. porque me pesé un lunes y yo un viernes había ido de viaje a otro estado y me dio diarrea. Es algo, Ok. no sé si te comenté, creo que no te comenté, pero sí tenía No mucho sé, a lo malestar. mejor sí. Como 2 días estuve así, porque me pesé el viernes y tenía un peso casi tirándole, Dani, a los 99. Que mi peso tope ha sido no recuerdo, 102 o 105 kilogramos. Ok. Entonces, estoy más fuerte, estoy cargando más, tú has visto las cargas, estoy progresando bien. Obviamente el progreso ahora es más lento, pero digo, siempre dentro de este caos, lo que me ayuda mucho es compartirte este tipo de cosas para que tú me des tu punto de vista o con unas palabras. Realmente a veces necesitas alguien que te saque de eso, ¿no? Y a veces con mi familia también estamos muy atareados así. Y obviamente un entrenador externo, uno muy bueno como tú, Dani, es Gracias, canijo. frase, con una frase, ya tienes. Y vuelves a enfocarte y te sacas de ese sobrepensamiento, ¿no? Es que pude haber hecho mejor esta sesión, es que pude haber comido mejor este día, es que. He tratado de eliminar mucho ese pensamiento y de hacer lo que tú me dices, ve un día a la vez. Trato de no estar sobrepensando como antes las cosas, eh, Ujú. de no martirizarme tanto. Aunque tenga el conocimiento en nutrición y sé a lo mejor cómo se maneja un plan de alimentación, entiendo qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, o qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. A veces se te va, es yo creo que inevitable, 100%. no puede no pasar. O hasta la fecha, en todo este proceso en lo que llevamos, me he sentido muy bien. También el cambio físico, yo creo que es inevitable. Y Y ahí te va, espérame, pausa ahí porque hay muchas cosas que pusiste sobre la mesa y no quería que se me fueran todas, entonces voy a intentar rescatar la que se me viene a la mente primero, es la diferencia entre saber algo y que no por el hecho de saber algo significa que vas a poder hacer ese algo, ¿no? Déjenme desarrollar un sí, poquito claro. más ese punto.
Tú sabes que debes de consumir frutas y verduras, sabes que debes reducir tu consumo de ultraprocesados. Y más si lo pones en la perspectiva de un profesional de la nutrición, que todavía es una perspectiva más precisa que un profesional de la salud, que ya un profesional de la salud en sí igual tiene una perspectiva más amplia sobre lo que es alinear sus hábitos relacionados con la alimentación eh, a una buena posición o a lo que comúnmente se le conoce como, entre comillas, saludable. Pero pues un profesional de nutrición tiene un conocimiento más amplio, ¿no? O debería tener un conocimiento más amplio sobre ello. Pero aunque conozcas ese tipo de información, creo que ya ponerlo o hacerlo en tu propia piel me atrevería a decir, sumamente diferente. ¿Ok? Que ojo, vamos a poner un poco de contexto. Tal vez nosotros lo podemos compartir o vivenciar más desde la perspectiva culturista, pero pues creo que esto se puede trasladar hacia, al final, un proceso, digamos, normal, ¿no? De transicionar de hábitos no tan saludables a unos más saludables o más adecuados, ¿no? Porque al final, y digo, parte del por qué me gusta mencionar que el coaching o el servicio que tengo es un coaching basado en niveles, porque al final no es una conducta o no es un truco o un sistema el que te va a ayudar a ser más saludable o te va a ayudar a ponerte más definido, sino que lo que de verdad importa es encontrar los esquemas que te permitan hacer eso en tu vida. Tienes que saber en qué nivel te encuentras en tu vida. Y creo que eso es lo que al final te puede conducir, o más bien dicho, puede incrementar las probabilidades de alcanzar tu objetivo. Háblese del objetivo que sea, ¿no? Ahorita lo comentaste muy bien, igual relacionándolo con un punto que mencionaste al inicio, cuando estabas platicando. Eh, Tú ves al medio del entrenamiento diferente hoy en día. Ya no lo ves como un medio de, pues tengo que ir a hacer ejercicio y ya. Que repito, no es que tu forma en la que ves el entrenamiento es la adecuada, no, sino que lo que de verdad quiero rescatar es que lo importante es que tú identifiques por qué estás haciendo eso en tu caso, en tu nivel en específico. Si estás preparándote para un evento de culturismo, pues el entrenamiento va a jugar o va a tener un papel diferente a nivel eh, psicológico y fisiológico también que lo tendría si yo únicamente quiero comenzar a hacer ejercicios. Yo no tengo ningún fin competitivo, solo quiero comenzar a darle un estímulo a mis grupos musculares eh, porque es la primera vez que voy a hacer ejercicio físico, porque soy sedentario, porque a lo mejor fue una recomendación del médico. Entonces creo que identificar eso es bien importante porque ya empiezas a hacer algo más integral, ¿no? Y esa es la verdad a lo que tratamos, te incluyo, de apostarle porque te conozco y sé también como esta perspectiva que compartimos sobre no es tanto el tener o aguantar, por poner en estas palabras, una restricción energética, sino es qué cosas vas a modificar en tu día a día que sean realistas para tener o para estar en esa restricción energética y que al mismo tiempo sean sostenibles, porque al final la neta quiero felicitarte, canijo, por abrirte en tu proceso, porque no es fácil, y menos en redes sociales, en donde eh, pues compartir o decir que vas a hacer algo y después tener en cuenta que el proceso es volátil, aunque tú planees que va a salir esto en estas semanas, vas a estar en este peso, vas a alcanzar este evento, lo demás, sabes que las cosas pueden cambiar, pero creo que dar ese salto, digamos, seguro en cuanto a no sé qué va a resultar, o sea, no tengo esa certeza de cómo voy a responder a las distintas intervenciones que tenga, pero al mismo tiempo sí estoy completamente seguro o tengo esa certeza de que en mí no va a quedar, ¿no? Y creo que hacer esa combinación de incertidumbre con certidumbre en lo que sí puedes y lo que no puedes modificar es lo que te da tranquilidad, me atrevería a decir, en compartir tu progreso, ¿no? Tu proceso. Y creo que pues ayuda mucho, canijo. Tal vez para
personas que están escuchando, viendo o quieren mejorar sus hábitos alimenticios, comenzar a hacer ejercicio, eh, competir, pues es algo inspirador, güey, porque te das cuenta que el proceso no es lineal. O sea, el proceso no se trata de, pues ya entro en mood prep, ya, olvídate de todos los Sí, sí. antojos y no importa nada. Yo solo quiero cumplir mis calorías y cumplir mi entrenamiento. Eso no pasa, güey, ¿no? O sea, una cosa diferente es que muy pocas personas lo muestran, ¿no? Muy pocos competidores, Te me lo gustaría decir venden que lo muestran. así, ¿no? Claro, ¿no? Pero la verdad es que no pasa. La verdad es que la cagas, te dan atracones, hay días en los que no quieres entrenar, hay días que estás de malas, hay días en donde no tienes la organización que quisieras tener ese día. Pero aquí lo importante es seguir, güey. Y yo creo que eso es de lo más complicado a poder compartir con una persona que estás apoyándolo como entrenador y también tú como atleta que lo tengas bien engranado, el decir, pues sigue. O sea, sí, ya no salió como quisiste, pero sigue. Y ahí es donde al menos yo encuentro mucho valor en los procesos. Yo creo que yo he aprendido mucho esa parte de, eh, te digo, de seguir adelante, porque muchas veces te lo voy a poner cuando era alguien que no tenía las intenciones de competir, simplemente mantenerse saludable. Si a lo mejor tenía 4 días de entrenamiento y uno no podía, pues no pasaba nada. O yo lo relacionaba con que puedo saltarme este día, puedo no ir, puedo solo hacer 3 y no pasa nada. Y realmente no pasa nada. Pero ahora, cuando lo ven bueno, para esto de la competición, solo en todo este proceso, Dani, solo una vez no he completado una sesión. Yo te lo aseguro. Eh, mm, no me acuerdo por qué fue. Seguramente por alguna urgencia, que tuve que salir, tuve que ir, moverme, tal, y por eso no pude completar. Pero de ahí en fuera, todas las sesiones las he completado y he aprendido a no encasillarme nada más con lo que yo o como yo quisiera que salga un día, ¿no? Mm, muchas veces me pasaba que a lo mejor ya tengo mi itinerario, ¿no? 7 de la mañana, a lo mejor voy a entrenar, termino a las 8:30, 8:15, hago todas mis actividades, llega el día, ¿no? Día siguiente, nunca sale como tú esperas. A lo mejor si tenías que salir a las 9 de la mañana, tienes que salir a las 7 de la mañana. Entonces ahí cambia completamente el juego. Y lo que me pasaba es que decía, chinga, ya no puedo ir. O llegaban las 2 y no, o a lo mejor ya está disponible y es esa falta de, ahí sí yo lo asocio con una falta de mentalidad, de no poder pasar. El, es como ese capricho de no poder hacer las actividades como tú planeas, para entender que pues va a haber improvisos, va a haber contratiempos, justamente, y que tienes que solucionarlos, es inevitable, o sea, no puede no pasar. Yo esto lo asocio mucho también con el nivel de responsabilidades que tenemos en el día a día, ¿no? Si solo te dedicas a estudiar, no haces otra cosa que a lo mejor estudiar, salir con amigos, ir al gimnasio, hacer tarea. Entonces puede que tengas una mejor organización en tu día. Cuando tienes otro tipo de responsabilidades, no estoy diciendo más ni menos responsabilidades, eso yo creo que no queda en mí compartirlo, pero para mí responsabilidades muchas veces tengo que estar jugando con el tiempo. Y estas 2 semanas he aprendido a, si no puedes a las 7, pero puedes a las 5 se hace. Es ese cambio de mentalidad al que me refiero, que tenía que hacer, porque esa vez es lo que no me dejaba progresar. Y, y no te das cuenta, es que no te das cuenta, pero Ahí es te va. complicado también identificarlo. A ver si coincides conmigo. Yo creo que a medida pues sí, digamos que a medida que vas creciendo, pues es más probable que lleguen estas responsabilidades que yo las coloco como aquellas no negociables. O sea, a medida que eres más joven, tienes más
curiosamente, tienes más tiempo y por el hecho de tener más tiempo, hace tal vez que no lo valores tanto, Ya, eso porque es bueno. tienes pocas cosas que no son negociables. Poniendo un ejemplo hipotético, poniéndome a mí como ejemplo, es muy diferente a cuando pues ibas en la universidad o en la prepa, que pues, son de esas fechas, incluso secundaria, cuando entrenaba, que pues el no negociable es la tarea y ya. Sí. Y O lo que te sea, ese preocupa es la es, tarea. ajá, es el no negociable, es eso, la tarea. Pero a medida que pues vas creciendo, vas adquiriendo nuevas responsabilidades, vas entrando a la vida adulta, pues oye, mis no negociables ahora son mi trabajo, que tengo que ir de esta hora a esta hora. Tengo aparte que cubrir otras responsabilidades como el estar atendiendo a mis pacientes, ¿no? Aparte pone que si eres padre de familia, tienes otras cosas que no son negociables. Entonces esos no negociables empiezan a abarcar gran parte de tu tiempo y te percatas que tienes ahora poco tiempo para cubrir esas cosas que son negociables, pero al mismo tiempo no lo son. Depende del enfoque que le des, ¿no? En este caso, Sí, oye, claro. pues que voy a competir. Tengo que organizarme con mis comidas, tengo que organizarme con mi entrenamiento. Es un no negociable. Pero al mismo tiempo es negociable porque sabes que existe esta flexibilidad en, oye, pues a lo mejor primero cubro mis no negociables durante las primeras horas del día y aunque a mí me gustaría tener tiempo para preparar, sentarme, comer, degustar mis alimentos y darme mi tiempo, no puedo, ¿no? Pero por el hecho de que no pueda en ese instante no significa que no pueda hacerlo durante otro momento de mi día o tal vez no pueda darme el tiempo para eh, completarlo, ¿no? O tal vez no darme el tiempo para querer hacerlo como yo quisiera hacerlo, pero tengo que cubrirlo. Y yo creo que ahí es donde hay mucho, mucho valor en identificar. Y creo que aquí, en identificar qué tan flexible puede ser, pero creo que aquí es donde también cumple un rol importante el entrenador. Porque no sé si a ti te haya pasado, pero para mí de las cosas más complejas como entrenador, como atleta, en varios aspectos, y como persona en general, como profesional en general, es poder transicionar a una visión eh, más integral y no tan blanco y negro o no tan dicotómica. El poder Sí, transicionar a no decir, pues no completé una comida, pues ya fue, ya para qué, ya mejor no, mejor sigo comiendo lo que yo quería comer y ya no me esfuerzo en intentarlo. Digamos, de una mentalidad más blanco y negro a una mentalidad de matices, de grises. Para mí eso ha sido y considero que seguirá siendo de lo más complejo a realizar, porque creo que identificar los extremos no requiere que reflexiones tanto, ¿no? O sea, poniendo el ejemplo de, oye, pues come lo que tienes que comer, A, B y C. Si no haces uno, ya, listo, es un extremo. Ya no lo hiciste, ya no lo cumpliste, ya no sirve de nada. No es tan difícil el identificar un extremo, pero identificar ese matiz de grises, ¿no? O ese punto medio, por ponerlo en otras palabras, requiere un poquito más de reflexión, porque entonces es como, ok, en este momento me están surgiendo ciertos pensamientos, sensaciones sobre que lo que hice no fue adecuado y eso me está conduciendo a comportarme de cierta manera, pero tengo que reflexionar, detenerme y darme cuenta de que esto probablemente no va a tener un impacto significativo en mi progreso. Y lo mejor que puedo hacer es claro. volver a estar o a cumplir o a mantener mi rutina o lo que ya tenía establecido ese día. Eso a la madre, ¿cómo cuesta? O sea, no es algo tan sencillo de decir, pero hacerlo es otra cosa. Eso está muy, muy cañón. Te digo, en este proceso, y aunque el peso se vea reflejado que va bajando, sí hay momentos donde me ha pasado lo que tú dices, de fuck, ya la primera comida ya fue, y a lo mejor comí otra cosa. Y sí te entran muchos esos pensamientos eh, de, pues ya vale madre, este día ya valió. Te digo, es importante sí reflexionarlo, pero
también la gente debe entender que esa reflexión no tiene por qué llegar tal momento tampoco. Yo, a mí me ha pasado, yo he tomado la decisión de seguir adelante al día siguiente, en la mañana, y pasa. Algo muy importante que me gusta tocar es lo que tú dijiste de compartir el proceso. Creo que, como tenía planeado, no he compartido el proceso porque realmente no he mostrado, según yo, nada de lo que estoy haciendo. Y obviamente en redes sociales lo vi igual en una publicación que hiciste, no tiene mucho, ¿no? Fue una historia, pero era de esta idealización en las redes sociales, ¿no? De querer mostrar solo lo positivo. En entrenamiento, alimentación, mostrar solo la parte positiva y mostrar solo lo que tú quieres que vea la gente, porque así funciona la red social. La intención de ese proceso siempre ha sido mostrar todo lo negativo. Hasta el momento siento yo que no lo he mostrado. Esta conversación es una apertura para dar pie a todo esto, eh, pero es que a veces no dimensionamos eh, cómo es un proceso o una preparación teniendo cierto tipo de responsabilidad. Te digo, en mi caso, yo expongo mucho mi caso porque pues es lo que yo estoy viviendo y es lo que tú, por ejemplo, estás conociendo, ¿no? Eh, Soy papá, tengo dos chavillos, ¿no? Tengo mi esposa, que en ese proceso no tiene la idea de cómo me ha ayudado, Dani. Sí es un pilar muy importante. Sí es, no es mi mano derecha, es mis dos manos prácticamente. Sí hay momentos donde yo voy ando ya volado de mi cabeza, donde ya vale madre, ya. No de la preparación, pero me pasa mucho con las comidas. Pasa mucho con las comidas. Y sí es la que me vuelve a poner el enfoque de, voy a agarrar el pedo. Y sí, realmente a veces es tan simple. Es muy simple volver a resetear todo esto. Pero yo creo que nos las ponemos muy complicadas. Pero es normal, Sí. es muy normal. Te digo, tengo más responsabilidades. Por eso yo creo que no he andado tan activo en redes sociales, pero estamos trabajando en algo. Estamos trabajando en algo para poder compartir justamente todo este proceso. Otra cosa muy importante sobre los atracones, quería retomarlo un poquito. No está pasado, pero seguramente sí. Esperemos si no. Entonces, es de esas veces que empiezas a comer algo y es como si la mente se pusiera en blanco. O sea, realmente no sabes por qué. Y sí, también a mí lo que me ha pasado es estar comiendo, por ejemplo, unas papitas, ¿no? Verga. Estoy comiendo y llega un momento donde estás reflexionando, pero sigues comiendo, sigues teniendo esa acción. Ya cuando terminas de reflexionar, sigues comiendo. O sea, también que la gente entienda que aunque tengamos un momento de reflexión, no significa que cuando reflexiones ya, para todo, sigues otra vez tus comidas. No, es algo que tarda. Y yo creo que ocupas mucha experiencia para llegar a ese punto. Es mera experiencia, pero una experiencia que necesita trabajarse también. Porque puedes tener la experiencia y puedes seguir cayendo. En 10 años puedes seguir cayendo en lo mismo que caes ahorita. Lo importante acá es que tengas esa experiencia, pero que gracias a esa experiencia no vuelvas a tener estos sucesos, ¿no? O no tanto, o no así. Entonces yo sigo trabajando, yo como te he dicho, sigo aprendiendo de mi comportamiento con los alimentos. Yo sí desde chico he tenido muy mala alimentación, muy mala, pésima alimentación. Y en todos esos años he tratado de trabajarlo. Es muy complicado. Digo, eso también contextualizando, es individual. Obviamente un niño de 5 años no va a elegir cómo alimentarse. Un niño de 6 años menos, de 10 menos.
sí son años que digo, bestias, sí cuesta ahora que ya soy adulto, cuesta mucho estar cambiando sus hábitos, pero eso tampoco es una excusa para no poder cambiarlo. Se puede, pero necesitas mucho trabajo de por medio. Sí, partes de un punto muy diferente. Ahorita que comentas esto, no recuerdo, pero creo que el término para describir ese evento que pasaste, bueno, que describiste, perdón, o sea, dicho sí, para ese evento que describiste, es desinhibición, que sí, a mí me ha pasado, en el cual es simple y sencillamente sigues masticando, mordiendo y no estás consciente de si te sientes saciado, no estás consciente de si te desinhibes, ¿no? O sea, pierdes como que esa conexión Sí, con sí. tus señales Pierdes el. internas. Sí, Y, y es cañón, o sea, es duro. A mí sí me ha llegado a pasar. Y esto lo relaciono con lo que comentaste al final de partir, de dónde partes, identificar de dónde partes. Tanto tú como atleta o como a lo mejor un profesional de la salud que quiere comenzar a mejorar su alimentación, que repito, conocer o saber algo no es sinónimo de que vas a aplicarlo inmediatamente, no es sinónimo de que ya lo sabes realizar o ya lo has hecho. sí, claro. O más dicho, no es sinónimo de que vas a poder hacerlo. Creo que eso es una mejor manera de ponerlo. Porque yo coincido contigo, yo creo que por eso nos identificamos mucho, o sea, yo también parto de una base en donde jamás hubo una preocupación sobre que alimentarse era importante para la salud de niño. O Claro. sea, mi base eran ultraprocesados toda la vida. Y cuando empiezas a La hacer esta primaria. transición, claro, 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 y cuando empiezas a hacer O esta sea, yo. transición, No, no, no. Adelante. eh, rápido, nada más para poner punto, cuando empiezas a hacer esa transición, pues partes de un esquema diferente, porque me he puesto a pensar en ello, sobre creo que es muy diferente. Sí, no sé si te ha pasado, pero a veces eh, probablemente personas conecten con esto, probablemente otras personas no. Pero no te ha llegado a pasar que estás viendo, por ejemplo, que una persona eh, ya por fuera, no sé, está consumiendo una bolsa de sabritas, o no sé, un paquete de galletas. Y de repente ves cómo esa persona come una o dos galletas y ya. O sea, guarda el empaque. Y ya se lo No lleva o sé, ya sí. no lo quiere terminar. Y yo me pongo en eso y es como, yo no podría hacer eso. O sea, No, yo yo tampoco. vengo de hábitos en donde se tiene que Es una, acabar eso. O unas sea, papas. Sí, 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 sí. yo no puedo, o sea, yo a veces digo, ¿cuál será la manera en la que ellos perciben esa sensación de, pues ya me comí una galleta, ya, pues ya, una o dos galletas ya me Ya. siento bien, o sea, ya. Y para mí es muy complicado hacer eso. Es muy complicado. O sea, para mí Sí, es como sí, de, sí. madre, no me puedo identificar con ella. No sé. Si hay, por ejemplo, el día de ayer, eso te lo voy a poner el día de ayer, recientito, en la noche. Salí con mi niño y en la tienda, es que entrar a las tiendas es ya un reto personal porque ves todo, ¿no? Y ya con un niño es diferente, porque él sí va a pedir, él va a agarrar. Digo, lo que me gusta mucho es esta educación que ahora yo puedo transmitirles. Eso es muy chingón. Está Agarró muy chingón. unas tricky trackets, pero de tubo, de esas grandes. Dije, no, A la a bestia. yo no soy tan de dulce, no me gusta tanto, pero bueno, a mí, si tuviera que elegir entre unas papitas y unas galletas, yo elijo las papitas. Pero a quién no le gusta lo dulce, ¿no? Lo que genera el azúcar. Es muy, muy rico lo que se genera. Entonces agarró, las abrió, me convidó una. Me dije, está bien. Te lo juro, Dani, agarró creo que dos. Y una ni se la acabó, la dejó ahí en el sillón. Dices, obviamente al momento, pues sí, lo típico del papá, mamá, ¿no? Es que las pides, no te las acabas. Pero dices, está bien. Ya reflexionó, digo, no, está súper bien. Sí, O sea, es él algo muy sabe fuerte. que no puede consumir, acá sí uso la palabra, no puede consumir tanto este tipo de alimentos, y él lo sabe y lo hace. Hay ocasiones en las que no, obviamente, porque es un niño, pero hasta
a veces él tiene más autocontrol emocional en cuestión a comidas, a relación con otros alimentos que yo, que volvemos a lo mismo, se supone que tengo esta base y te digo, he estado transmitiéndola nuevamente a mis niños. Te digo, es impresionante. Me terminé comiendo unas 3 galletas. Ok. Y sí le dije, llévatelas, llévatelas, llévatelas. Le dije, velas a convidar, velas. Lo mismo, una vez te compartí esto. Creo que cuando yo compro algo, me gusta mucho compartirlo, porque así se acaba Ujú. y Sí, ya sí, no me sí, lo como. sí. Sí, Es, tienes es buena razón. estrategia, Eso es. ¿no? Y eso evita a que comas de más. Pero ese autocontrol está muy difícil. Yo lo he puesto a prueba conscientemente. A veces sí es de, a ver, quiero comprar esto o estoy cerca de esto, a ver, vamos a ver qué tal. Y si es poner ese reto mental de, no significa que lo vayas a hacer, tampoco, pero es irlo poniendo en práctica. Está muy cabrón. Yo tampoco puedo. O sea, si me ponen unas papitas enfrente y vamos comiendo y vamos platicando, se acaba. Y creo que esa predisposición a saber qué te va a pasar puede ser un arma de 2 filos. 100%. O lo Sí, sí. haces o no lo haces porque estás consciente de lo que va a pasar. Eh, y es que no está mal. Yo, yo he visto mucho en redes sociales ahora este mensaje. No sé cómo tomarlo, de verdad. Pero yo creo que sí no dimensionamos a veces el efecto que puede tener esto. Porque es pura práctica, práctica, práctica. Y es que eso, No sé si te ha es tocado que ver es, ese tipo de videos ¿cuáles, cuáles? que ahora ya salen comiendo papitas, ahora ya salen comiendo Ya, hamburguesas, ya, ahora sí, ya sí, salen. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, Punto medio. Eres O tú, sea, ¿no? creo que es correcto. No creo que suena atractivo. Suena atractivo el decir, Sí, oye, modérate. Lo importante es el punto medio. Y cómete dos y disfrútalo y ningún alimento es prohibido y no tienes ni. O sea, creo que eso es sí, atractivo, pero al final no sabes quién está eh, consumiendo esa información. De hecho, mira, me trajiste a la mente, no sé si lo llegaste a ver, pero en mis historias creo que el jueves, sí, viernes sí, sí. compartí un artículo sobre el impacto del uso de redes sociales sobre los hábitos alimenticios. Y había un concepto muy interesante que era justo esta parte alfabetización digital o era en inglés era Diet Healthy Literacy, algo así, por ahí. Pero hacía referencia a, en pocas palabras, cuáles son tus habilidades para consumir o para primero identificar la información que consumes, valorar esta información de manera crítica y tercero, aplicarla. Y me gusta mucho Sí, cómo proponían esta forma más amplia de ver a redes sociales y no solo verlo como un vehículo en donde se comparten cosas extremistas, sino también que existen personas haciendo un gran labor en redes sociales, compartiendo cosas con más contexto, con más matiz y desarrollando más sobre ciertos puntos de vista que evidentemente no son tan atractivos porque pues son cuentas que no van a llegar a cientos de miles o millones de personas. sí, Pero claro. creo que tener la habilidad para identificar esas cuentas, tener la habilidad para entender que no se trata de un ejemplo en específico, sino que están intentando darte un concepto detrás de un reel, detrás de una infografía, es muy valioso. Y al final, como igual lo proponían en las historias, esto es muy reciente. Esto es sumamente Sí, reciente. Redes sociales no tiene nada prácticamente. Y menos el uso, ¿no? Que está bien cabrón porque yo empiezo a ver que empiezan a desarrollarse definiciones rigurosas sobre la adicción al uso de redes sociales, ¿no? Que es sí este está muy uso cabrón. desmedido y que empieza a registrarse de que hay cuestionarios validados que pueden darte esta evaluación sobre tu uso de redes sociales que puede estar cayendo en una adicción al uso de redes sociales, ¿no? Pero bueno, no para irme tanto por las ramas, pero regresando al ejemplo que comentas, sí, te decía, lo atractivo suena como lo moderado,
pero llegar a ese moderado es muy complicado. O sea, y eso va, Sí, repito, hace un momento como lo trajiste a la mesa, todos parten de una base diferente. O sea, por supuesto que va a ser muy fácil para una persona consumir una galleta y guardar las demás si durante sus primeros 1000 días de vida, ¿no? Sus sí, primeros 3, 4 años, su relación con los alimentos, la medida en la cual sus padres le presentaron los alimentos, el que empezó a entender como, oye, existen este tipo de alimentos que probablemente son mejor decisión sobre otros. ¿Qué impacto tienen esos primeros, esa primera interacción con los alimentos en sus primeros 1000 días de vida en el largo plazo? A comparación de otro ejemplo u otro niño, bebé, que no tuvo esa, digamos, buen acercamiento con los alimentos, ¿no? Es lo que, no sé si alguna vez te has puesto a reflexionar sobre esto, pero probablemente una persona no va a tener esas situaciones de atracón, eh, o más bien dicho, no va a pensar en atracarse si nunca ha tenido esa ujú, situación de comer ultraprocesados a más no poder, ¿no? O sea, si nunca ha sí. Yo, por experimentado ejemplo, eso. a mi niño sí, te lo juro, Dani, yo siempre he sido sobreprotector en ese aspecto. ¿Sí? No, y está, perdón, es importantísimo. Y pues ahora estoy viendo los resultados. Ya con 4 años de trabajo duro, estoy viendo los resultados que quizá yo nunca pude tener. Vamos a hacer una práctica. Es algo importante para identificar qué tipo de infancia tuviste. Ok, dale. A ver, describe l- un día normal de primaria. O sea, ¿qué consumías? ¿Qué hacías? Más o menos. Puta madre, ya mi memoria está muriendo, pero ahí te va. Deja ver No de lo que mames. me acuerdo. Probablemente me lo estoy haciendo mal. Lo que se me viene a la mente, días. En la mañana desayunaba, siempre desayunaba mi mamá. Ese sigue siendo una gran madre. Siempre me dice, oye, no te vas a desayunar. Y yo recuerdo que siempre como que el estándar era huevo, huevo, huevito y tortillas. Y infalible, infalible, galletas emperador rojas. Sí, infalible. Y Esas no podían faltar. ¿cuántos? Más o menos. Depende, pues depende, pero por lo regular, pues yo le echo unas 4 o 5, yo creo, paquetitos, ¿no? Es Porque ahí te para un va, niño. para un niño, para un niño que Para un está niño. entre 8 o 10 años, en ese entonces tenía yo. Eh, Ahí te va, ¿por qué? Porque compraba paquetitos, o sea, de galletas, de las que Ujú. venían en caja, y pues ves que esos paquetitos no son Sí, como los sí. que venden, ¿no? Son como que dicen No previos para son su de venta 4. individual. Ajá, entonces me echaba de esos. Me echaba uno de esos, ya, de ahí ya valía, ya me iba a la escuela, y ya de ahí la siguiente comida, a veces mi, llevaba lonche, o sea, de que un sandwichito así, a veces, pero la verdad ya las últimas veces ya no, o sea, ya compraba en la cooperativa, ¿no? Que era ya que ahí te va, era una señora Ok. que, ya lo he visto por ahí, y se dedicaba como que a entrar justamente en la hora de recreo y vendía comida, o sea, de que ella le decía tacos Ok. suaves, algo así, que eran como una doble tortilla así con Ok. papas, como con bistec y muchas cositas tenía, ¿no? Ok. Depende, Como un era taco lo, placero. ándale así, pero curioso porque te lo daba así, o sea, no te lo daba en una charolita, te lo daba así como erguido, por así decirlo, el plato, Sí, sí, perdón, sí. el taco. Era eso, pero a mí lo que me mamaba, o que lo que me gustaba mucho que vendieran las tortas de salchicha. Ahí te va, torta, Hijo de la verdad. una buena capa de mayonesa, Sí, frijolitos, obvio. o sea, refritos, huevo con salchicha, pero un buen huevito, Ok. ¿no? O sea, sabroso, ¿no? Y era Sí, muy sí, sí. simple la torta, pero me encantaba. Chingo de Y por lo sal. regular, exacto, y siempre consumía casi siempre mi torta de huevo con salchicha. Y Algún aparte, juguito. ahí te va, y aparte obviamente también estaba la otra cooperativa de dulces, ¿no? Que ahí en ese entonces pues era comprarse de que los totis o estos que eran como de queso, no me acuerdo cómo se llaman, pero igual eran de la familia de los totis, que eran como naranjonas, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, los Y por lo... naranjitas. Sí, no. Ajá. En mi Y ahí país te sí. va, yo me acuerdo muy bien que en las horas de receso vendían vasos, no vendían refrescos, vendían vasos de refresco. Ok.
Entonces querías un vaso de Ay, coca, mira, son está 2 pesitos. peculiar. Son 2 pesitos. Ya te daban tu vaso. Está bien Ahí está. barato. Sí, órale, va. Y ya, güey, ya de ahí esa era como mi comida. Y ya de ahí, pues mi recreo era como 10 11 de la mañana. Ya después daba la hora de salida y pues ya llegaba a comer aquí a la casa. Y mi mamá igual siempre me preparaba, por lo regular, igual tengo presente que comíamos carne molida, recuerdo mucho, arroz, siempre había arrocito, tortillas, era como que una buena comida. Y ya de ahí volví a comer en la tarde. A veces, no, no a veces, la mayoría del tiempo, entre esa transición de llegar a comer 2 3 de la tarde a cenar, que cenaba con ella a las 7 8 de la noche, siempre en ese intermedio pues iba a comprar algo a la tienda. O unos doritos, o Papitas. unas papitas Sí, de sí, regla, sí. ¿no? Y ya. Y en la noche, pues ya, depende. A veces volvía a repetir lo que comía en la comida. Y obviamente, de manera infalible, otro paquetito de galletas. Y ahí quedó, ¿no? Y listo, con eso. Esa era mi base, aproximadamente de los 6 5 años, tal vez, hasta como los 13 más o menos. Sí, sí, sí. Ahí se Es que mantuvo. sí, chécate los patrones de alimentación. Sí, claro. Están, es que están peculiares. Antes, por ejemplo, en las escuelas sí dejaban meterse a señoras a vender. Actualmente ya no, Sí, sí, sí. ya no Porque dejan pasar. ni la Teóricamente cooperativa, tendrían ¿no? que tener más regulado, ni la cooperativa. Ya no se puede. Yo antes tenía mucho acceso a ese tipo de alimentos, porque mi abuelita tenía un negocio al lado de la primaria. Ella era de las señoras que estaba en la cooperativa. Bueno, que se metía y ponía su mesa dulces, jugos, tortas. Entonces todo eso te da mucho acceso a lo que quisiera, a todo lo que quisiera. Entonces ahí te digo, ya cambia mucho. Que ahí Y te lo he digo. notado en este momento. ¿Cómo? No, no, dale, dale, dale. Digo que lo he notado en este momento, sí cuesta mucho cambiarlo. Mucho, mucho. Ahí te va. Y son pequeñas cosas que sí que vale la pena puntualizar, porque a veces de manera superficial no se nota tanto, pero por ejemplo, en mi caso en específico, yo no sé qué tanto influyó en mi alimentación el hecho de que frente a mi casa hay una tienda de abarrotes grande. Frente a mi Bueno, casa. O sea, y el hecho de que si no, yo no, quiero unas no. galletas, o sea, literalmente no tengo que caminar Rápido. nada. Es que Nada. es la disponibilidad de alimentos. Exacto. Ujú. Es la disponibilidad de Esa alimentos. disponibilidad. A comparación de si, oye, hubiera habido más lejos o la tienda más cercana estuviera a unos cuantos metros más, oye, ¿qué tanto hubiera impactado eso Te en mi la manera de piensas, alimentar? ¿no? Claro, ¿no? O sea, son detallitos que tal vez no se ven o que Sí, están tan inmiscuidos en tu día a día que no los ves, pero que por supuesto que impactan en tu manera de alimentarte, de establecer sí, esos claro. hábitos que te Bueno. comento que al final van a ser, al final es interesante porque, pues, cuando te pones a reflexionar sobre qué cosas tengo que hacer si quiero subirme a competir, ¿no? Pues oye, vas a empezar por ahí, tal cual, o sea, por algo tan simple, Sí, por empezar a hacer memoria de cuáles son estos hábitos que tal vez no te has percatado que tienes sumamente engranados y que te van a potenciar o te van a hacer un poco sí, más sí. difícil el proceso. Dependerá del tipo de hábitos, ¿no? Sí, porque Pero probablemente si alguien no tenía este tipo de alimentación cuando era niño, puede que en ese momento de su vida no tenga esa relación con los alimentos. parte de una base Yo diferente, o creo, sea, las yo creo, sí. fricciones que tiene durante su proceso son diferentes. Porque claro, o sea, por supuesto que cuando tú quieres llegar a ese punto de composición corporal, por supuesto que vas a pasar momentos incómodos, vas a pasar hambre, va a haber situaciones en donde va a ser difícil porque al final estás llevando tu cuerpo hacia un extremo de tu composición corporal. Pero creo que si partes de una base en donde tu relación con los alimentos no es tan buena, tus hábitos eh, en relación con los alimentos no es tan buena, vas a afrontar Sí, fricciones desde el momento uno.
desde el 1, simple y Más, sí, sencillamente. y más. Sí. Más. Cosa que a lo mejor se va a presentar fricción cuando, oye, pues es que ya las sensaciones de hambre son muy intensas y son muy frecuentes. Ok, pero ya estamos tal vez en 3/4 de avanzado el proceso, perdón, del camino, ¿no? O las semanas que tengas establecidas. A comparación, si empiezas en la semana 1 y dices, oye, pues ¿sabes qué? Prácticamente vamos a tener que hacer un cambio radical y los hábitos que tienes no Sí, están alineados ni de cerca. Y ahí es donde vale la pena el también compartir que no se trata de, alguien lo tiene más fácil o más difícil. No, o sea, parte de no. es lo importante es identificar ese contexto y ahí es como tú, como entrenador, como coach, es donde debes de reflexionar y darte cuenta cuáles son esas palancas que debes mover para que esa persona en específico empiece en o esté rumbo a ese proceso. ¿Qué digo? Ahorita estamos poniendo como ejemplo el llevar tu composición corporal al extremo de competencia, pero en general, o sea, mejorar tus hábitos y que en consecuencia aparezcan esos resultados físicos, ahí va más de evaluar, de tener bien presente cómo son esos hábitos de la persona que tienes enfrente, saber que tienes generalidades, saber que por supuesto que conocemos que debemos tener o alcanzar ciertas porciones de frutas, verduras, fibra, proteína al día, ¿sí? Pero ok, ¿cómo bajo eso con la persona que tengo enfrente? ¿No? Y cosas tan pequeñas. Creo que eh, a veces se pueden pasar por alto como el simple y sencillamente come más lento. O sea, algo que neta a veces yo Sí, pienso que está infravalorado. ¿Cuántas veces no sí, yo también. te has puesto a pensar sobre, ok, a ver, voy a empezar a consumir mis alimentos y voy a intentar a distinguir los sabores, distinguir qué salsa estoy ocupando acá, distinguir ese tipo de cositas te empiezan a poner poco a poco en una mejor posición para ir jalando palancas y cada vez ir, digamos, rascando más en buscar o estar en esa optimización de hábitos, ¿no? Que al menos para mí la optimización siempre es algo inalcanzable, porque una vez que ya mejoraste algo, ahora quieres mejorar otro aspecto. Mejorar Pero otra cada vez cosa. Sí, sí. claro, pero cada vez el retorno es disminuido, ¿sí? O sea, cada vez, oye, pues mejorar de consumir o de pasar de tener de 4 a 5 porciones de verdura al día, probablemente no va a ser tanta la diferencia que pasar de tener 0 a 2, por ejemplo. Sí, O claro. sea, también percatarte de esos retornos disminuidos en cuanto a los hábitos. Pero pues bueno, como buen culturista siempre vas a querer optimizar más y más y más. Sí. Digo, hasta ahorita todo lo hemos extrapolado a la competición, pues porque es lo que vamos a hacer. No, no tendría Y sentido que estemos extrapolándolo si yo no voy a competir. totalmente. Y aún así como dato estaría bien, ¿no? Porque aún sigue habiendo muchos pensamientos diferentes acerca de una preparación. A pesar de que supuestamente íbamos a hablar más de tu caso en específico, pero pues valió, nos fuimos hablando de otras cosas. Pero creo que No, es pero algo importante. es que todo esto que hablamos es de mi Esta caso, base. porque te digo, Ujú. de entrenamiento te puedo decir y te puedo asegurar que estoy bien. O sea, estoy avanzando bien, me siento fuerte. En esta descarga que fue la semana de descarga me sentí bien. Eh, te digo, el problema es la alimentación. Y Si creo hubiera que, que definirlo. y creo que lo que estamos hablando es de verdad compartir el proceso, ¿sabes? Sí, A claro. veces pensamos que convertir el proceso es, miren, vamos en la semana número 4, vamos a hacer un descenso del 10% de las kilocalorías, porque ya me di cuenta que se mantuvo. O sea, esa parte numérica que claro que tiene Sí, un sí. rol y claro que vamos a conversarlo de manera más profunda, tal vez en otros episodios, el mover cierta cantidad de calorías o hacer ajustes, etc. Sí, pero estas cosas, en verdad, reflexionar sobre tus hábitos, de dónde partes, identificar las barreras que tienes enfrente y que estas barreras van a influenciar en qué tantas fricciones vas a afrontar a la hora de emprender un camino hacia mejorar tu composición corporal, que en este caso en específico es desde la perspectiva competitiva, es muy valioso. O sea, es, yo diría tal cual, es la base Sí, claro. del proceso. O sea, es la base de todo. Si tú nada más te pones a reflexionar, y eso creo que
No, mentiras, no lo subí, pero eso lo grabé en un reel, espero no tarde tanto en subirse. Y es, si tú nada más te pones a pensar en, necesito cubrir 2000 kilocalorías porque es lo que tiene en el plan, antes de pensar en transicionar a unos mejores hábitos o antes de ver de cerca cómo se ven esas 2000 calorías, por ponerlo en estos números, ¿no? Y que de verdad estos números se empalmen con los hábitos que ya tenías previamente establecidos. Y si es que no, trabajar en estos hábitos, establecer primero estos hábitos, es lo que te va a considerar tener procesos más realistas, procesos más sostenibles, y que después de que hayas pasado durante esa preparación, ¿no? Sea una experiencia buena, que no se haya desencadenado en algo que te haya dejado consecuencias. Deja tú, bueno, sí, importantes a nivel fisiológico, por supuesto, ¿no? Que hayas caído en una restricción energética muy agresiva, en una baja disponibilidad energética problemática, o bien también a nivel psicológico, que te desencadene un trastorno de Sí, la conducta alimentaria. También se traslade es a más tal vez difícil, afectar ahora es más difícil. y que se traslade también a incluso a impactar en tus relaciones personales, familiares. Puta, eso Sí, yo claro. creo que no. Es No, algo que no no tendría vale la pena pasar. sentido. No tendría sentido, Sí, no, no, totalmente. no. No valdría la pena, sí, claro. Pero, Mi buen, ¿qué te parece pero si es que ese es el cerramos por acá el proceso real. episodio? Es el proceso real, Ese es el pero proceso perdóname, real. Sí. o sea, yo sé que si le damos, nos seguimos derecho, pero quiero igual hacer estos episodios un poquito más cortos, o sea, que no pasen de la hora 10 para que, pues, si la gente tiene chance, los pueda ver por completo. Y también si les gusta que haya tenido buen recibimiento, pues denle like, compartan y pues háganoslo Danos saber otro. por redes sociales, compartan el episodio, que pues creo que es importante, ¿no? Para que sigamos grabando más. Y pues si todo sale bien, ¿por qué no? Estar grabando de manera más recurrente, tal vez cada 2 semanas, cada semana se Está puede. bien. Entonces, pues nada, mi buen Jair, antes de terminar, antes de cerrar, algo que quieras agregar para eh, a la gente que nos está escuchando hasta este punto. Pues me gustaría agregar que si antes de querer comenzar cualquier proceso, primero identifiquen de dónde vienen, qué es lo que han venido haciendo todos Mm. esos años de su vida, eh, qué han venido comiendo, qué problemas tienen en cuestión de alimentación y que incluso a veces problemas personales hacen que desencadenen problemas o conductas alimentarias un poco adecuadas. Pues primero identificar antes de querer empezar lo que ustedes quieran, sea para competir, sea para no competir, para perder peso corporal, ganar, lo que sea. Primero hay que identificarlo porque ir reflexionando ya cuando estás dentro del proceso está muy complicado, es muy difícil y yo creo que muchas veces es lo que te tira para ya no seguir. Entonces, no hay, para mí, a todos mis clientes también les he dicho, nunca está mal volver a empezar porque nunca vuelves a empezar de cero, siempre ya con una experiencia previa y es lo bonito que no empieces de cero, pero sí debes de identificar todo eso y reflexionarlo porque si no, pues te va a ser muy complicado y también obviamente para el entrenador en turno con el que estés, pues va a ser muchísimo más complicado poder ayudarte si aún no tienes bien claro lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que es un consejo, es un buen consejo, que tampoco está mal querer empezar de golpe. Por ejemplo, yo empecé así, o sea, yo te puedo decir, yo empecé así y fui reflexionando durante todo este tiempo, pero yo ya traía una base de otras cosas que sé que ya no me costaba, por ejemplo, el entrenamiento. O sea, ya no me Claro. debía de preocupar del entrenamiento. Pero si vas empezando, quizás sí. Yo lo que he visto es en principiantes, en los que me han llegado a mí, gente que va comenzando, que no tiene idea de nada de alimentación ni de entrenamiento, empiezan muy bien con la alimentación y luego van bajando. Y con el entrenamiento empiezan muy mal y después van subiendo y cambio. Bueno, así No está que mal, es lo que he visto como una tendencia, pero todo eso se trabaja sin problema. Y te digo, Dani, yo quiero agradecerte a ti porque
sí es un trabajo muy cabrón. Y también te pone una presión extra, o bueno, a mí me pone una presión extra, que no es mala, la presión no debe ser mala, dependiendo de cómo la tomemos, pero me da esa presión de, obviamente, no fallarme a mí ni a los que me están apoyando. Entonces, esa presión que me hace también tratar de seguir enfocado. Si un día no se pudo, el otro sí se va a poder. Entonces, es lo que me mantiene ahí. Con madre. No, al contrario, gracias a ti por la confianza y si tu objetivo todavía no es lo suficientemente claro, ahí es donde entra el coach. El coach te ayuda a desarrollar esos objetivos. Te ayuda a decir, ok, pues no quieres verte bien solamente, ¿no? Lo que tú quieres precisamente es a lo mejor perder grasa, aumentar masa muscular, etc, etc, etc. Entonces, pues nada, dejamos igual enlaces abajo para interesados. Servicio de coaching, ya saben, lo tienen ahí en la descripción. Y pues nada, con esto cerramos este primer episodio de no sé qué sea, pero estuvo muy bueno, estuvo muy interesante, Hay que ultraprocesados, ponerle procesos, nombre. ya veremos qué nombre le ponemos. Pues Ultra nada, mi buen, procesados. Eso. estaría bueno. Sí, sí. Está bueno. Sin más, con eso cerramos, mi buen. Un gusto, gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en el siguiente. No, gracias a ti, mi Dani.